El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593 231-33 203. Celular 00-593 984 64 24 42. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51-52. Bienvenidos a su programa A la Final Trompeta. Con los pastores Nelson Zavala, Arturo Norero, David Diamond y Raimundo Ramos, anunciando y esperando el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A la final trompeta. Bienvenidos. Bienvenidos, amados amigos, en todo el Ecuador y el mundo entero, que ahora nos reunimos en este tiempo maravilloso, dándole gracias al Señor nuestro Dios por todas sus bendiciones. Tenemos un programón el día de hoy que usted no va a querer perdérselo, y también quiere compartirlo con todos sus amigos y familiares. Hoy vamos a conocer algo maravilloso sobre Israel. Esta ciudad, este país, más bien dicho, esta nación que fluye leche y miel. Hoy vamos a enamorarnos aún más del Dios de Israel y por ende Israel mismísimo. Y vamos a aprender cosas maravillosas de este precioso país, de este paraíso terrenal que Dios ha puesto justamente y ubicado en un lugar tan conflictivo. Hoy vamos a aprender tantas cosas. Avisen a todos sus amigos y familiares que ya estamos al aire con este impactante programa, y hoy Dios nos ha regalado una bendición grandísima. Tenemos un invitado de lujo desde Israel y enseguida el pastor Nelson hará la presentación. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes. Ahora sí, todo el mundo a sentarse, a llenarse de esta pasión de querer aprender y tener este sueño algún día estar en Tierra Santa. Muy buenas noches, mi amado David. Muy buenas noches, Nelson, Gabriel. Que Dios les bendiga grandemente. Empezamos enseguida. Muy bien, gracias mi querido Arturo. Hoy día está muy efusivo, ¿ah? ¿Qué te ocurre? Debe ser por la subasta de la barba que planteamos la semana pasada, ¿ah? Lo más lindo, Nelson, que con Dios todos los días son viernes. Todos los días son viernes. No importa el nombre, cada día tiene 24 horas y hay que vivirlo enamorado de nuestro Dios, mi amado. Déjame decirte que hoy me escribieron de Houston, Texas, gente que está interesada en la subasta de tu barba. Así que estamos bien por ahí. Quiero también darle la más cordial bienvenida a Arturo, David, un gusto. Mi amado Gabriel, que está desde Israel en este momento, ya con nosotros aquí en vivo. Agradecer al Dios de Israel, a nuestro Padre eterno,
por este tiempo tan hermoso que vamos a poder compartir. Y quiero, sin más preámbulos, dando gracias a Dios primero, permitir que el doctor David Diamond dé inicio a este tiempo. David, por favor. Muchas gracias, Pastor Arturo, Pastor Nelson, estimado Gabriel, es un honor conocerte. Amados hermanos, que Dios los bendiga, un verdadero privilegio para mí poderme reencontrar con ustedes en este nuevo programa. Como ustedes conocen, a la final trompeta se ha caracterizado en estas sesiones de tratar de que ustedes conozcan mucho más de la palabra de Dios y sobre todo las cosas que entiendan y comprendan al país más importante en la Biblia, es decir, Israel, dejando en claro que después del nombre de Dios, la palabra que más se repite en las Escrituras es la palabra Israel. Y es que nosotros anhelamos que ustedes conozcan mucho más del pueblo hebreo. Nosotros como descendientes judíos y judíos como tal, hemos tratado a lo largo de la historia de ser conocidos y comprendidos por lo que la palabra de Dios dice y muestra. Y para tener la oportunidad de que ustedes conozcan mucho más, el otro día tuvimos acá en el programa al ilustre embajador del Estado judío de Israel en el Ecuador. Pero hoy nos acompaña uno de los periodistas más importantes y conocedores sobre la temática del Medio Oriente. Créanme, para la honra y la gloria de Dios lo digo, pero al César lo que es del César, hay que reconocer. Gabriel Ventasgal, hoy nuestro invitado especial, tiene mucho conocimiento. Él fundó una organización que se llama Hatzat Hasheni, la cara de la verdad. Y yo pienso que el trabajo que viene desarrollando Gabriel Ventasgal es importantísimo que ustedes lo conozcan. Sin más preámbulo, Gabriel, es un verdadero privilegio saludarte y conocerte en persona. De verdad, valoramos mucho tu trabajo, quienes te conocemos. Y hoy, el mundo evangélico en Latinoamérica quiere conocer de ese brillante trabajo que vienes desarrollando junto con tus compañeros en favor del Estado de Israel. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, un placer enorme y me sumo al entusiasmo que han demostrado los tres a la hora de presentar su programa y también a presentar a mi país, al Estado de Israel. Amén. Amén. De verdad, Gabriel, nosotros queremos conocer el mundo evangélico, quiere conocer más de cerca a este Israel que ya ha caminado durante 72 años en la historia desde su renacimiento, desde su fundación, tal como los profetas bíblicos lo habían anunciado. Ezequiel vio la resurrección de una nación en el capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. Hoy Israel es un estado que camina en la historia rampante, progresando. De hecho, estos 72 años han sido de grandes aportes. E Israel en los últimos días ha presentado ya un anticuerpo, no una vacuna como tal, un antídoto contra el COVID-19. Y esto ha vuelto a colocar a Israel en la cúspide, en la importante visión que el mundo tiene sobre el pueblo de Israel. Gabriel, ¿cómo ha sido este hallazgo en Israel? ¿Cuál ha sido la repercusión? Bueno, como bien dijo Daniel, la ciencia saldrá de Israel. Y la ciencia ha sido un eje fundamental en este pueblo. O sea, cuando tú durante años inviertes en la educación de los ciudadanos y hay también bendición, entonces se producen resultados. Algunas personas cristianas evangélicas, cuando le preguntas por qué aman a Israel, su respuesta inmediata es simplemente porque así está escrito en las Escrituras. En Génesis 12, versículo 3, dice que quien bendice a un judío será bendecido, e incluso quien maldice a un judío será maldecido. Yo conozco un presidente de Sudamérica, de Venezuela, que durante el año 2009 dijo 3 veces que maldecía a Israel, y su vida fue relativamente corta. O sea que si él hubiese leído las Escrituras, hubiese entendido qué se debe bendecir y qué no se debe maldecir. Pero hay algo que a veces los judíos no leemos, y es lo siguiente. Génesis 12:1 nos cuenta que Dios le pide a Abraham que deje su ciudad, la de Ur de los Caldeos, y se levante y vaya a la tierra de Israel, y recién ahí va a ser bendecido. O sea, si Abraham no hace absolutamente nada, no hay bendición. No hay Génesis 12:3, sino hay Génesis 12:1. De la misma forma que usted, cuando pertenece a vuestra iglesia, si usted no ayuda al crecimiento de esa iglesia, usted no hace, no hay bendición. Solamente el que hace es bendecido.
y el pueblo judío ha regresado a su tierra y ha transformado un lugar que era un desierto en una potencia económica, en una potencia militar, en una potencia cultural. Nosotros hemos cumplido 12-1 y por eso nos bendicen. O sea que no debe asombrarnos que Israel se haya transformado en lo que se asombró. Se transformó porque hicimos. Qué excelente, ¿no? Es que la realidad. Pastor Nelson. Sí, hay algo muy importante que acaba de decir Gabriela, y esto es necesario que lo sepamos porque a través de la Escritura encontramos algo fabuloso. La Biblia, como la llamamos nosotros, la Torá, los profetas, no es simplemente un libro religioso. No. Es la historia de una nación, es la historia de un pueblo. Israel es, como tú bien lo dijiste, David, es el único pueblo en el mundo que tiene escrito su pasado, su presente y su futuro. Es algo impresionante. Pero me tomo una palabra de Gabriel con respecto al bendecir, ¿no? Porque a veces, si bien es cierto, sí decimos, ok, Génesis 12, es una realidad. Pero ¿cuánto ha hecho Israel también por ganarse esa bendición? Porque Deuteronomio 28 nos enseña que el Eterno pide que si se cumple la palabra de Él, si se someten a sus estatutos y mandamientos, las bendiciones vendrán sobre los israelitas y los alcanzarán. Entonces también hay que hacer algo, porque es una nación que sí, sin tener nada, solo desierto, se han empeñado en trabajar, en luchar. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque muchas veces la gente quiere que con una varita mágica las cosas suceden, y eso no pasa así. Yo he visto al pueblo de Israel desde la fundación de su estado en una lucha impresionante. Y cuando pisé en noviembre del año pasado Israel, yo me quedé como loco. Dije, no puede ser, Dios mío, que en 70 años hayan logrado esto cuando nosotros en Ecuador en cientos de años no lo hemos logrado todavía. Entonces, estamos hablando de la determinación de un pueblo, de la decisión de un pueblo, de no solamente un pensamiento religioso de que Dios me bendiga, sino de que yo quiero esa bendición, yo la anhelo, yo quiero alcanzarla y yo me la voy a ganar con mi esfuerzo o con mi trabajo. Por eso, Gabriel, para mí, lo que tú acabas de decir es sumamente importante como una enseñanza para el pueblo cristiano evangélico también, que pensamos que con una fórmula, tal vez decir tal cosa, yo ya voy a ser bendecido. Amamos Israel, pero no solo por el simple hecho de que pueda haber una bendición detrás del amarte a ti como judío, no. Amamos Israel porque tenemos una conciencia clara de que hay un Dios que dijo que a través de Israel vendría el conocimiento y la ley a todas las naciones. Y por esa ley y por esos mandamientos, si lo cumplimos, tendremos bendiciones también como una herencia que Dios nos da a través del pueblo de Israel. Eso para mí es sumamente importante. Y quería acotar eso, mi querido Arturo. Creo que tú quieres decir algo. Así es, David y Nelson. Gabriel, también es un gustazo. Dios me permita alguna vez volver a Israel como lo hacemos todos los años y hay mucha gente que nos quiere acompañar. Pero esa bendición de Génesis 12, que a través de Abraham ha caído a todo el pueblo judío, algo que ya para entrar en materia, si me lo permiten, mis amados David y Nelson y Gabriel, esa bendición los acompañó a todos los judíos a donde quiera que fueran, basado en Josué 1:9, que le dijo a Josué, mira que te mando que seas fuerte, que seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Conocemos la historia que en el año 70, Israel prácticamente fue arruinado y todos los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Y tenemos conocimiento, mi amado Gabriel, que esa bendición no se perdió cuando todo el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo y a donde quiera que fue un judío, a pesar de los tantos problemas, el odio. Eso también vamos a hablar, por favor, Gabriel. ¿Por qué la gente odia tanto a Israel? Y no solamente a Israel como nación, sino a quienes habitan en Israel, los judíos. ¿Por qué odian tanto a los judíos? Y en estos tiempos, desde el año 70 hasta 1948, que se les ha permitido regresar, amigos, a donde quiera que fue un judío, fue bendecido, prosperado, y aunque de pronto odiado, Dios siempre respaldó a su pueblo.
Lo más hermoso es que esa bendición, para nosotros los cristianos, a los que amamos a Jesús, hemos recibido la bendición de Abraham a través de Jesús. Amigos míos, así lo dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, y amamos a Jesucristo, un judío, el judío que trae la redención para toda la humanidad. Gabriel, en este tiempo, desde la diáspora en el año 70 hasta 1948, que Ecuador y Bolivia en 1947 ante la ONU aprobamos, y por eso somos amigos del Estado de Israel, e Israel aquí en el Ecuador ha sido de tremenda bendición. La tecnología israelí, especialmente en la agricultura, nos enseñaron a hacer los riegos, sembríos, etcétera. Ha sido algo espectacular y hay una muy buena relación, gracias a Dios, aquí en el Ecuador con el Estado de Israel. Nosotros también apoyamos incondicionalmente al señor embajador y siempre a todos los otros embajadores que hemos tenido la bendición de conocer, y hemos entrevistado con David Diamond a varios anteriores embajadores. ¿Cómo ha sido, amigo mío? Y mira aquí la pregunta, porque hay veces que la gente no entiende. Israel no tiene nación. Desde el año 70, 1948 se les permite volver. Pero ahí en Israel hay gente que está viviendo que no es judía. ¿Qué pasó con esa gente que ahora pensaron que este es mi país, pero vienen los judíos y dicen, no señor, esto es mío, y ahora toma posesión de lo que es de ellos, pero esa gente se ve expulsada a salir de ese lugar? ¿A dónde se van? ¿Cuál es el problema entre Israel y la Franja de Gaza? ¿Por qué hay tanto problema en la Franja de Gaza? Para ir entendiendo, para ir comprendiendo y que todo el mundo le quede bien claro por qué hay tanto odio contra Israel. Porque a lo largo de la historia, no es solamente el holocausto, que fue algo macabro y nosotros recordamos, we remember, para que nunca vuelva a ocurrir tal genocidio, tal osadía de un enfermo contra una nacionalidad, no importa cuál sea. Pero ¿por qué a lo largo de la historia, desde el año 70 hasta el año 1948, siempre hubo ese odio, ese coraje contra el pueblo de Israel y los judíos? Y peor ahora, que están desde 1948 en su tierra, y en 1967, cuando recuperan a Jerusalén como su capital, se incrementa aún más el odio. Por otro lado, los que hemos tenido la bendición de estar en Israel, conocemos que Israel es un pueblo de paz, que los que habitan en Israel, ahí habitan musulmanes, las tres religiones más grandes, cristianos, musulmanes y judíos, y en paz. Pero los que no viven en Israel odian a Israel y quieren desaparecerlo del mapa. Por favor, cuéntanos la historia para que todos entendamos por qué se han levantado grupos terroristas como Hamas, como Hezbollah, como Al Qaeda. ¿Por qué ese odio contra Israel, por favor? Pastor Arturo, tú has sido bendecido con una pasión asombrosa. Y no existe personas que hayan logrado cosas en la vida que no tengan capacidad y pasión. Cuando la persona tiene las dos cosas, es probable que diga muchas cosas. Ahora tu pasión, me has hecho 35 preguntas a la vez. Por lo tanto, yo tengo que decidir de todas las que me has preguntado cuál te respondo, porque si no tendríamos que estar 8 horas aquí. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a responderte a la primera. Y la primera es, ¿por qué existe un odio hacia los judíos? Pero antes voy a responderte a otra. O sea, te respondo dos. La primera es, ¿quiénes somos los judíos? Los judíos no somos una religión. Nunca fuimos una religión. Correcto. Y eso es algo que hay que entenderlo, porque si no se entiende todo lo demás. Los judíos siempre fuimos 5 cosas a la vez. El judío es aquel que descendió del reino de Judea. Y Judea viene de la palabra Yehudá, que es el cuarto hijo de Jacobo. Los terrenos de Yehudá eran la zona de Judea, y el reino de Judea, los descendientes del reino de Judea que aparece en la Biblia, son los judíos. Pero los judíos no solamente éramos un pueblo, somos una religión. Es un pueblo y una religión juntos.
Las dos cosas están fusionadas. Y lo tercero que somos es que tenemos una memoria colectiva. Todos salimos de Egipto, todos sufrimos el Holocausto, todos sufrimos la Inquisición, todos tenemos memoria colectiva. Y lo cuarto es que tenemos una tradición muy parecida. El judío de Ecuador con el judío de Etiopía tiene muchas cosas en común. Y lo quinto, la quinta vértebra de nuestra identidad es que tenemos un idioma común, que es el hebreo. O sea que somos un pueblo que tiene una religión, un pueblo, una memoria colectiva, costumbres muy parecidas, un idioma. Es muy difícil entender al judío si no se entiende todo esto. Porque tú en Ecuador puedes ser parte del pueblo ecuatoriano, pero ser católico. O puedes ser ecuatoriano y ser protestante o evangélico, como lo quieran llamar. Es por eso que solamente si tú entiendes que los judíos somos un pueblo, se puede entender por qué deseamos volver a nuestra patria. Pero vamos a la segunda pregunta. Y por eso a veces doy entrevistas televisivas y me preguntan, ¿por qué los judíos tienen derecho a un Estado propio? Y mi respuesta es, lo siento mucho, pero yo no voy a justificar ante un peruano, un ecuatoriano o un venezolano mi derecho a existir. Yo pertenezco a un pueblo que tiene 3.850 años de historia, que están escritos en un libro de historia que algunos conocen como Biblia. ¿Por qué tengo que explicarle yo a un pueblo que acaba de nacer? Un venezolano tiene 200 años de historia, yo tengo 3.850 años de historia, vengo un chino, un japonés a preguntar algo así. Y ellos no vienen porque respetan al pueblo judío, pero viene un pueblo nuevo como el gobernante de Venezuela y dice, ¿qué derecho tiene Israel a existir? Yo no lo voy a permitir. Entonces, eso es lo primero. Pero has hecho una pregunta más importante, creo yo, y es ¿por qué se odian a los judíos? Y la verdad es lo siguiente. Ustedes saben que hay buenos judíos y hay malos judíos, porque somos seres humanos. Y hay buenos cristianos y hay malos cristianos. Técnicamente hablando, una persona cristiana es la persona que cree que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios y ha dado cuerpo y es su espíritu también. Dentro del mundo cristiano hay varias corrientes. La más fuerte en Sudamérica durante siglos fue el mundo católico. Y ustedes saben que ustedes como evangélicos son descendientes de Martín Lutero y la escisión, la separación a la rama central de la iglesia durante muchos años. Si ustedes, por ejemplo, entrevistan a la gran mayoría de pastores evangélicos, su amor hacia Israel es muy fuerte. Más aún, los mejores amigos del pueblo judío son los creyentes evangélicos. Los mejores, sin duda. Pero hay cristianos que, y cuando digo cristianos digo, por ejemplo, católicos, e incluso algunos cristianos evangélicos también, que no son buenos cristianos. Claramente, igual que hay judíos que no son buenos judíos. Y cuando digo que son malos cristianos, ¿a qué me refiero? Tomemos a un genio absoluto como fue Martín Lutero. Martín Lutero fue un genio. Él pidió a la iglesia, dejen de cobrar dinero para eximir a la gente de sus pecados. Le dijo también, dejen de rezar en idiomas que la gente no entiende. Brillante. Pero cuando a Martín Lutero le preguntaban sobre los judíos, se transformaba en un retrógrado. Los textos de Martín Lutero respecto a los judíos son de un antisemitismo total. Ahora, ¿de dónde surge esto? Una persona que odia a los judíos basa teológicamente su fe en dos principios. El principio uno es la teoría del reemplazo o de la sustitución, que dice que Dios tenía un pacto con los judíos, pero ahora firmó un nuevo pacto, un nuevo testamento, y la nueva fe es con el mundo que cree en Jesús. Pero, y esto es importante, uno puede creer eso y está bien. El problema es que le agrega un factor más, y es que para demostrar que existe una única verdad hay que destruir la anterior. Y este principio de intentar suprimir la fe anterior y no convivir con ella, ni respetarla, es lo que muchos pastores en la época antigua y muchos curas durante años sostuvieron como algo legítimo. Lo que quiero decir es que el antisemitismo, el odio a los judíos, nació en la iglesia. Lo digo muy claro, ¿eh? Nació en la iglesia.
Y la segunda acusación con respecto a los judíos es que asesinaron a Dios. La acusación de deicidio. Y yo podría entrar a un tema histórico y decir que históricamente no se puede sostener una acusación así, pero no importa, ahora no voy a entrar en esto. Cuando una persona cree en estas dos cosas, termina odiando a los judíos. ¿Cuál es la realidad hoy? Que la mayoría del mundo cristiano, ya sea evangélico o católico, no odia a los judíos. Hoy no lo odia. Eso significa que usted que está viendo este programa, escucha a un pastor que habla mal de los judíos, bueno, es probable que él todavía esté influido por esta teoría del reemplazo de la sustitución. Y hay todavía incluso pastores evangélicos que hablan así. Y yo lo que respondo es, ¿cómo puedes amar a Jesús si no amas a la familia de Jesús? ¿Y cómo puedes, incluso es más todavía, es que acaso ni siquiera sabes tu propia doctrina? Porque una persona evangélica sí espera que los judíos se conviertan y que acepten a Jesús. Pero cree que el judío debe aceptar a Jesús último. ¿Tú te crees muy valiente y quieres convencer a los judíos, que son 14 millones de personas, para que crean en Jesús? Tienes una misión anterior. ¿Por qué no vas y convences a 1.600 millones de musulmanes que amen a Jesús? Ellos mucho más. Según tu doctrina, los judíos vamos a aceptar a Jesús último. Así que simplemente no sigas enseñando esa doctrina de la sustitución. La verdad es que entre los evangélicos, y más en Ecuador, los que opinan así son muy poquitos. Yo lo he escuchado solamente 2 veces en todos mis viajes por Sudamérica. ¿Significa eso que no hay personas que todavía piensen así? Lamentablemente todavía hay personas que no se han curado de lo de los judíos. Lamentablemente. Amén. Sí, señor. No, definitivamente, claro. Y aquí entramos a un punto que me parece interesantísimo tocar. Porque implícitamente, Gabriel, estás tocando 2 aspectos que han afectado a nuestros ancestros. Mi tío bisabuelo fue Teodor Herzl, y cuando ellos fundan el sionismo en el Congreso de Basilea, proyectan ya la creación de un Estado judío como un sueño que parecía en principio una utopía, como Teodor Herzl mismo lo dice en su libro Der Judenstaat, el Estado judío. Pasa el tiempo e Israel se hace nación, se hace Estado. Pero estos 2 vértices que tú tocaste, la teoría del reemplazo, la teología del reemplazo, la sustitución y la acusación de deicidio, generan otros 2 aspectos y 2 palabras que es bueno puntualizar: antisemitismo y judeofobia. Quisiera pedirte que ahondes más en esas 2 palabras, por favor, Gabriel. Muy bien, la palabra antisemitismo es una palabra errada. Es una palabra que, escuchen bien, la inventó un antisemita. Wilhelm Marr, en el año 1881, inventa una palabra, porque ¿qué es lo que se pregunta? Lo que él se pregunta es, hace siglos odiamos a los judíos, pero ese odio a los judíos no tiene un nombre. Llamémosle un nombre. Entonces él le pone el nombre antisemitismo. Es el nombre inventado por el antisemita. ¿Y qué es? ¿Por qué es una palabra equivocada? Porque la palabra anti significa que tú tienes una opinión. O sea, que hay anticapitalismo, hay anticomunismo, hay antiiglesia. ¿Me siguen? Anticlerical. Anti significa que está en contra de una idea. Y semita dice que tú estás en contra de los semitas. Pero no existe ningún pueblo semita sobre la faz de la tierra. Ser semita hoy es un idioma. Hay 4 idiomas semitas en el mundo: el amárico, que se habla en Etiopía, el árabe, el hebreo y el arameo. Son idiomas semitas. Tú no odias al que habla árabe, tú no odias al que habla arameo, tú odias al judío. Por lo tanto, la palabra equivocada y manipulada, permite que alguien pueda decirte, ¿cómo voy a ser antisemita yo si yo también soy semita? Yo soy árabe. ¿Cómo me voy a odiar a mí mismo? Bueno, eso es un truco verbal. Él lo está haciendo jugando con las palabras, porque efectivamente él no es que tiene una opinión en contra de los judíos. Él odia al judío. Por eso la palabra correcta es judiofobia. Él tiene fobia. Fobia en sociología es odio. Él odia a los judíos. Entonces, ¿cómo actúa alguien que odia al judío? Alguien que odia al judío primero lo odia.
y después busca una razón para cual odiarlo. Entonces, por ejemplo, si yo odio al judío, voy a decir en la Edad Media que asesinaron a Dios. O voy a decir que, escuchen bien, porque esto es lo que decían muchos cristianos en la Edad Media, que los judíos secuestraban a niños católicos para quitarle la sangre y hacer matzá, panásimo. O, por ejemplo, que envenenaban las aguas y para crear la peste negra, o que robaban las hostias de las iglesias para maldecirlas y romperlas para hacer sangrar a Jesús. O sea que eso es lo que decían en la Edad Media. Pero ¿qué es lo que dice hoy alguien que odia a los judíos? Bueno, te voy a decir de hecho tres cosas. Lo primero que te va a decir es que los judíos inventaron el Holocausto. Ustedes vean por las páginas de internet y van a ver un montón de antisemitas que no dicen que los judíos robaban niños para hacer matzá, pero te van a decir esta barbaridad, que los judíos inventaron el Holocausto. Lo segundo que van a decir es que los judíos dominan el mundo. Detrás de todas las desgracias, detrás de todo el mal, están siempre los judíos. Y por eso ustedes van a ver que hay algunos que dicen que la pandemia que sufrimos todos fue creada por los judíos. Y lo tercero que dice un antisemita moderno hoy es que él no odia a los judíos, pero él odia a Israel, es antisionista. ¿Ustedes quieren reconocer un antisemita hoy? Fíjense lo que dice. Él lo que va a decir es que odia a Israel. Él va a decir que los judíos dominan el mundo y él va a decir que los judíos inventaron el Holocausto. Algunos de los tres argumentos y ya te ganaste el premio de judíofobo. Qué tremendo. Esa es una pregunta muy interesante y muy importante, Gabriel. Yo quisiera darle paso al pastor Zavala. ¿Tienes una consulta, Nelson? Sí, que quiero agregar algo que Gabriel ha citado 2 veces y que para mí es muy importante que el pueblo cristiano evangélico que nos está viendo lo escuche. Para quienes creemos en Cristo Jesús, cuyo nombre es Yeshua, cristiano, y quienes creemos en el Nuevo Testamento, hay una respuesta contundente para cristianos evangélicos que han llegado a creer equivocadamente que los judíos mataron a Jesucristo. Lo voy a leer. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 10, para que pueda usted entender el plan de Dios Padre a través de su Hijo. Dice el versículo 17, por eso me ama el Padre, dice Yeshua, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo, dice, poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amigos cristianos, hermanos en la fe, entiéndase bien esto. Este es un plan y un poder que estuvo en el Mesías para quienes creemos en él. Esto es algo exclusivamente que lo dedico al pueblo cristiano evangélico. No se trata de que los judíos lo mataron. Si él es quien es, hubiera impedido que lo mataran. Pero dice que él dio su vida. Por eso es una ofrenda. Porque él la dio y él luego la tomó, resucitó y volvió al cielo. Con esta breve enseñanza bíblica del Nuevo Testamento para los cristianos, quiero dejar sumamente en claro este asunto y que termine de una vez y para siempre una idea equivocada. Y si quieren hallar un culpable más, permítame decirle algo más. ¿Quién entró en Judas? Satanás. Vaya y échale la culpa al diablo. ¿Quién puso el edicto para poder darle la condenación? Pilato. Vaya, moleste a Pilato. Pero entiéndase bien esto. Cristo puso su vida a sí mismo para luego volverla a tomar. Ese es el Mesías en el cual nosotros creemos. Y con esto espero sinceramente, con esta lectura, Juan 10, 17 y 18, que tengamos paz y entendamos que ese fue el plan de Dios. Y no que los judíos, como generalizan muchos, lo mataron. No se trata de eso. Como lo siguiente, tampoco se trata cuando se habla del odio. Hablaba Arturo Gabriel sobre el odio. Yo les voy a decir algo. Mira, yo tenía un criterio de Israel, pero un criterio a través de la Biblia, que no es que la Biblia esté limitada. El limitado era yo, que no conocía a Israel, que no tenía una idea de lo que estaba pasando allá, que llegué al aeropuerto y desde que llegué
hasta que me fui, y eso que gracias a Dios he viajado a muchos países en el mundo, en ningún país me sentí más seguro que en Israel. No lo podía entender. Me decían que a pocos kilómetros había un problema y había una atmósfera, había un ambiente que yo me sentía seguro. A eso quiero ir, Gabriel. ¿Qué otorga esa seguridad? Yo entiendo, primero lo comprendo, el Dios de Abraham, muy bien, el primero. Pero ya humanamente, ¿qué han hecho ustedes después, primero Dios, para poder darnos a los turistas inclusive y a ustedes en general esa sensación de seguridad que tiene Israel y que tú sabes de lo que estoy hablando? Creo que el punto de partida fundamental es nuestros valores como pueblo y nuestros valores en la palabra. Y te voy a explicar por qué. Un buen judío, ante todo, va a defender la vida. ¿Cuándo es que para un judío se puede entregar la vida? Bueno, hay 3 circunstancias nada más. La primera, si te obligan a asesinar a otra persona, debes entregar tu vida. Tu sangre no vale más que la de otra persona. Lo segundo, si te obligan a creer en otros dioses, tú debes entregar tu vida. Y lo tercero, si te obligan a tener relaciones sexuales con tu propia familia, tus propios hijos, debes entregar tu vida. En todas las otras circunstancias, ante toda la vida. Cuando tú haces un culto a la vida y un culto a la creación, porque somos hijos de la creación, se puede entender por qué vamos a invertir muchísimo dinero cuando ocurre una pandemia como ocurre ahora. El Estado de Israel tiene un 1.5% entre los enfermos y las personas fallecidas. Y las personas fallecidas tienen un promedio de edad 84 años. Nuestros muertos por el corona son personas que están en la misma edad promedio de muerte en este país. Y tenemos de los 17.000 infectados que hemos tenido solamente 277 fallecidos, que cada uno tiene un nombre. Significa protegemos a nuestros civiles, porque protegemos la vida. Si entendemos esto, se entiende también por qué va a invertir Israel el 14% de su presupuesto nacional en defensa. Vamos a crear un sistema antimisiles que cuando desde la franja de Gaza nos lancen cohetes para matar a nuestros niños, un radar va a calcular la trayectoria y va a derribar a ese cohete en el aire. Porque es verdad, Dios es el Dios de los ejércitos, pero por las dudas es mejor que nosotros traduzcamos eso en algo físico. Significa, vamos a tener armas de gran calidad para poder defender a nuestros ciudadanos y vamos a prevenir que intenten matarnos. ¿Usted quiere entender por qué Israel actúa como actúa? Entra a Netflix y vea una serie como Fauda y usted va a ver que somos capaces de hablar árabe y mezclarnos entre los árabes para que no nos hagan un atentado. Tanto amamos la vida que vamos a proteger incluso la vida de los palestinos. Te quiero hacer una pregunta, Nelson. ¿Tú piensas que Israel puede borrar del mapa en 5 segundos a todos los palestinos de la Franja de Gaza? Técnicamente hablando, Israel puede borrar a todos los palestinos en cuestión de segundos. Y lo digo claramente, puede borrarlos. Si Israel quisiese matar a toda la población palestina, como le dice a usted la prensa muchas veces, créame que no existiría ningún palestino vivo. Lo que nosotros hacemos es desarrollamos todo tipo de tecnologías para proteger la vida, no solamente de nosotros, de ellos también. Cuando el ejército israelí, antes de atacar una posición del Hamas, del grupo terrorista Hamas, lanza una bomba sobre el techo de la casa que no explota, se llama golpe en techo. Es para avisar que dentro de 6 minutos vamos a atacar un lugar donde están escondidos misiles. ¿Qué otro ejército en el mundo le avisa a sus enemigos que quieren destruirnos que los vamos a atacar en una casa? Golpe en el techo, eso permite que la gente huya y no mueran personas inocentes.
Cuando haya un ejército que tenga los patrones morales que tenga el de Israel, ahí vamos a poder discutir en situación de igualdad. La respuesta que te doy, Nelson, es porque amamos obsesivamente la vida. Y por eso hemos logrado también sobrevivir tantos años. Claro, claro. Gracias, Gabriel. Gabriel. Arturo. Sí, gracias. Gabriel, Muy bien. yo digo una cosa y te digo 100.000 preguntas, así que voy a tratar de puntualizar para luego ir despacito desarrollando. Los medios de comunicación, como tú los mencionaste, han hecho creer a todo el mundo, y a veces la falta de conocimiento o la contrapropuesta o la contranoticia, la real, ha hecho creer a todo el mundo que los judíos, los de Israel, son los locos, los asesinos, los transgresores, los invasores, los sádicos que matan niños, que violan mujeres. Y qué bueno que ahora tenemos a una persona que pueda decir la parte de Israel. Nosotros hemos sabido a través de la Biblia, tú no puedes escuchar testimonio de una sola persona, cristianos. Tenemos que escuchar testimonio de todos para conocer bien. Uno no puede emitir un juicio sin escuchar a todas las personas. Hemos escuchado siempre la prensa amarillista que odia a Israel, y siempre nos han dicho que son los judíos los transgresores, que son los judíos los malvados. Pobrecita la gente en Palestina, Belén y todo lo demás, han hecho un cerco y han dejado morir de hambre. Pero la pregunta es, pues si esos son árabes, ¿por qué los árabes no los ayudan? ¿Por qué se le cargan a Israel? Ahora, vamos a hablar la plena, espérese, no me estoy enojando, así hablo yo, me gusta ser efusivo, no estoy enojado. Si entra un ladrón a su casa y quiere matar a toda su familia, usted es cristiano, pero usted ve que va con intenciones de matar, violar, asesinar, descuartizar, y usted tiene cómo defenderse. ¿Qué hace? Me defiendo. Se defiende, pues, hermanos. Y defiendo a mi familia. Obvio, pues. Esa es una persona racional. Un fanático loco. Bueno, si es la voluntad del Señor que nos mate ahora todos, violen, yo soy primero, violenme a mí primero. Ese es un enfermo, pues, hermanos. Pero escuche bien esta parte, amados. Que es la parte donde yo aprendí. Israel, en el Holocausto, en esta última masacre judía, por este jetón que ha de estar friéndose en la paila en el infierno, Adolfo Hitler, aprendió Israel que estaba solo. Todo el mundo sabía, amigos, todo el mundo sabía. Si hay algo que yo no pierdo de llevar a toda la gente que va conmigo a Israel, es a Yad Vashem. Y ahí mismo yo les enseño, miren la Iglesia Católica apoyando a Hitler, para que después no vengan a invadir el Vaticano y ellos más bien se hacen a los malos. Y sabían que estaban asesinando a los judíos. Sabían. Todo el mundo sabía. Pero nadie hizo nada. ¿Qué hizo los judíos? Bueno, para que esto no vuelva a pasar, ahora me voy a armar. Ahora voy a aprender a defenderme. No aprendió a agredir, no aprendió a hacer la guerra, sino a defenderse. Y ahora, por defenderse, la gente que no sabe, incluyendo cristianos y pastores, que yo he tenido a veces que pegarle 2 pastillitas de Ubicatex a algunos pastores que a mí me quieren decir que por qué yo defiendo a Israel y por qué yo amo a Israel, o porque yo estudio la Biblia y yo he tenido la bendición de conocer la verdad, pues. Como yo siempre he podido experimentar y he escuchado ambas partes, por eso es que tenemos este programa y a Dios le ha agradado, hermanos queridos, de tener a alguien conocedor que está ahora mismo en Israel para que nos enseñe. Aprendió Israel a defenderse. Y por eso quiero ahora, mi amado Gabriel, que explique muy despacito para que mucha gente entienda cuál es el problema en la Franja de Gaza. Tú hablaste que de la Franja de Gaza mandan misiles. Supuestamente esos ñatos están encerrados, pobrecitos, que Israel los tiene muertos de hambre. Conocemos, hermanos, que Israel es los primeritos cuando tienen problemas de mandar médicos, alimentos y todo lo demás que los árabes no hacen. Que los árabes dijeron, ese problema ya no es mío, yo tengo mi propio país, mi propio problema, y dejaron botados a sus parientes y a sus hermanos allá en la Franja de Gaza. Y que Israel es la que se encarga, a pesar, como bien sabemos todos, a pesar de ahí están los agresores contra Israel. Israel aún así les da de comer, les da medicina, les da ayuda, les da prevención.
Pero Gabriel, ahora sí cuéntanos, por favor. Sabiendo que en Gaza están los terroristas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen esos terroristas? Si es que toda Franja de Gaza son de terroristas, ¿quiénes están infiltrados ahí que odian tanto? ¿De dónde sacan esos misiles? ¿Quién los provee? ¿De dónde? ¿Quién los financia? Si están en Israel, Gabriel, y permíteme ponerme sin saber, yo no digo que yo sé, yo siempre tengo esa actitud enseñable. Si están en Israel mismo, Franja de Gaza, ¿por qué odian al resto de Israel en vez de sentirse a gusto de que Israel es nuestra nación? Y tú bien, y yo también sé, yo sí lo creo, que en segundos desaparecen a Franja de Gaza y no lo hacen. Se están defendiendo, siempre tengo que recordar eso, se están defendiendo como lo haría yo, como lo haría usted, si viene un agresor a querer lastimar a tu familia, matar a tu familia, a tus hijos y a tus nietos, estando en tu propia casa que te vengan a violentar. Pero ¿de dónde sale esa gente en Franja de Gaza? ¿Cuál es el problema? Siempre vemos la noticia, Israel invade Franja de Gaza, Israel bombardea Franja de Gaza, los judíos matan niños en Franja de Gaza. Explícanos qué pasó en Franja de Gaza, por favor, Gabriel. Bueno, ante todo, recordemos algo importante, y es que durante miles de años, ¿cuál era la dosis tradicional? La dosis tradicional es que los judíos eran asesinados y no se defendían. Así ocurrió, por ejemplo, en las cruzadas, cuando en nombre de la cruz se asesinó judíos en toda Europa. Y así ocurrió en la Inquisición, y así ocurrió en el Holocausto. O sea, una persona cristiana, lamentablemente, se acostumbró durante miles de años a que el judío no se defendía, pero de pronto aprendimos a defendernos. Y ahora nuestros soldados son buenos. Entonces yo le aconsejaría, si usted todavía está acostumbrado a la época antigua, desacostúmbrese rápido, porque le conviene. Porque si usted intenta nuevamente matar a un judío y espera que él no se defienda, como ocurrió durante miles de años, se va a comer un golpe que se va a repetir. Entonces acostúmbrese rápido. Y además hay otro problema, y es que algunas personas, cuando yo leo la Biblia en el idioma original, algunas personas dicen, pero si la Biblia dice claramente, no matarás, es uno de los preceptos de los mandamientos. Lo siento, amigos, la Biblia en hebreo, que es el idioma original, dice al tirzaj, que significa en hebreo no asesinarás. Lo que está prohibido es asesinar. Como bien has dicho tú, Arturo, si alguien viene a matar a mi familia, yo voy a defenderse. Matar se puede en ciertas circunstancias. A mí no van a matarme. No voy a permitir que maten ni a mí ni a mi familia. Lo que está prohibido por las escrituras es no asesinar. Claro. Ahora bien, cuando usted abre la televisión, la dosis del periodista promedio, que en general sabe poco del Medio Oriente, es más o menos así. De pronto los judíos vinieron del espacio exterior y conquistaron una tierra que no le pertenecían y sobre la cual no tienen ningún tipo de ligazón, y en el camino expulsaron a un pueblo milenario que vivía en esas tierras, que es el pueblo palestino. Eso es la dosis. Y como en nuestras universidades enseñan a los jóvenes mucho marxismo, se ha instaurado que los conflictos son siempre por tierras, y son materiales, y son por poder, y son por dinero, y son por petróleo, y son por cosas materiales. Entonces, cuando usted escuche que hay un conflicto en la Franja de Gaza, va a decir, bueno, seguramente se pelean por tierras. Por eso la palabra que más se usa es invasión o ocupación. Nos ha educado que los conflictos son siempre por tierras. Pero hay un problema. El conflicto es por tierras solamente para los judíos. Los judíos pensamos que las tierras son menos importantes que la vida y por lo tanto estamos dispuestos a ceder tierras que nos dio Dios. Dios nos otorgó tierras y estamos dispuestos a ceder con tal de que haya paz porque amamos la vida. Lo voy a decir en forma bien clara. Para la gran mayoría de palestinos y para buena parte del Islam, el conflicto es religioso. Bueno, así es, pues. El conflicto es religioso.
Para el Islam tradicional, los judíos no somos un pueblo. Somos una religión falsa igual que el mundo cristiano. Y además no somos un pueblo, somos una religión falsa y ocupamos lo que se llama Tierra Santa Islámica o Dar el Islam. Y también lugares religiosos islámicos, que se conocen en árabe como Waqf al-Islamía. Significa que para una persona musulmana, el judío no tiene derecho a un estado propio, porque el judío no es ni siquiera un pueblo y además ocupa lugares islámicos. Cuando tú ves cómo habla el Hamas, que es un grupo islamista radical islámico, tú entiendes que eso son cosas cotidianas, pero también la autoridad palestina, que no son radicales islámicos, también utiliza terminología islámica. ¿Tú quieres entender por qué no acepta a los judíos en el Estado de Israel? Abre el Corán y las interpretaciones del Corán, porque el conflicto para el lado palestino es un conflicto netamente religioso. Para los judíos el conflicto es por tierras, pero cuando tú le explicas a una persona evangélica que el conflicto es religioso, lo van a entender, porque para ellos también las escrituras tienen valor. Pero dile a una persona en una universidad de Quito, una universidad que le han metido en la cabeza marxismo durante años, que el conflicto es religioso, y no lo va a poder entender porque es un analfabeto en textos bíblicos. Entonces, para él no va a entender que el conflicto es religioso. ¿Tú quieres entender por qué hay un conflicto en Medio Oriente? Simplemente estudia Islam. Y si tú ves un periodista que habla del Medio Oriente y no se especializa en Islam, ese personaje es un charlatán. Correcto. Permítame, por favor. Gabriel, mira, antes de hacerte una consulta, quiero cerrar lo que Nelson mencionó acerca de la acusación más grave que pesó contra nuestro pueblo, la acusación de deicidas. En pocas palabras, asesinar a Dios. Un pueblo que es capaz de asesinar a Dios es poderoso y peligroso. Por ende, es mejor acabarlo. De hecho, el otro día yo lo mencionaba en nuestro programa. La primera vez que se nos llamó algo en la historia fue de la boca de Faraón, que nos llamó este pueblo. Está empezando a multiplicarse muy rápido. Ese sentimiento de inferioridad y de temor lo llevó a ese exterminio contra nuestros ancestros en Mizraim, en Egipto. Pero hoy esta acusación de deicidio está otra vez empezando a rebrotar, te comento. Yo soy sociólogo y muchas veces me he dado cuenta que siempre pegan, pero si ustedes mataron a Cristo, mataron a Cristo, pues son un pueblo maldito, no tienen perdón de Dios. Bueno, yo voy a leer lo que Jesús, el judío, porque él no era pastor evangélico, no era cura católico, era un rabí que pensaba como judío, que predicaba a judíos, que convivía con judíos y que amaba a los judíos, por eso vino. Voy a leer este pasaje de Lucas capítulo 18, verso 31, textual. Y está hablando Yeshua, no está hablando Pablo o Pedro, está hablando Yeshua. Dice, tomando Yeshua, Jesús, a los 12, les dijo, he aquí que subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles. Textual, los gentiles, no los judíos, los romanos, en ese momento de la historia. Y será escarnecido, afrentado y escupido. Y después de que le hayan azotado, le matarán. ¿Quiénes? Los gentiles. O sea, el mismo Mesías lo está diciendo. El mismo Jesús lo está diciendo. No se lo dice otro. Él lo dice con su propia boca. Y por anticipado, no después. Me van a hacer esto y ellos. Pero aquí tenemos que entender, como Arturo Norero lo dijo, al fin y al cabo, pues, fueron nuestros pecados, los del gentil y del judío, los que lo llevaron a morir. Y esto no nos puede sorprender porque estaba escrito. Porque la palabra de Dios lo dice en el libro del profeta Isaías. Dice textualmente, permítame el versículo 5 de Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para que tengamos paz tuvo que caer sobre él, como el chivo expiatorio. Y por su llaga fuimos nosotros salvados y curados, porque la palabra yashá es curar y salvar en hebreo. Está hablando, dice en el verso 4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como por azotado de Dios y abatido. Mire,
hay que ser en esto claro, aún los textos rabínicos lo llaman a Yeshua, bueno, al Mesías Ben Yosef, en el contexto de la teología judía, el leproso. Y cuando se pregunta por qué se lo llama el leproso, precisamente se le aplica este pasaje de Isaías 53. Ok, ahora hay otro punto que me parece importantísimo, otra vertiente, cierro la parte teológica en ese sentido y vuelvo a lo político. Tú hablabas acerca del conflicto en Gaza. En este tiempo, recientemente, Donald Trump, cuando asumió, le delega a su yerno, Jared Kushner, que solucione el conflicto en Medio Oriente. Le emite una frase casi épica. Le dice, si vos no podés solucionar este problema, nadie lo va a hacer. Y de pronto comienza un lobby de Jared Kushner en medio del mundo islámico y consigue la aceptación. De hecho, el plan Acuerdo del Siglo, que es el programa que ha presentado Donald Trump para la solución de una vez definitiva al conflicto del Medio Oriente, presenta la aceptación de Israel y presenta la aceptación del mundo árabe. Irán y los palestinos están en contra. Yo quiero consultarte con todo el conocimiento y el respeto que tú te mereces, Gabriel. Mira, ¿por qué hoy, en este momento, los palestinos se siguen oponiendo? No, con nada están satisfechos. Toda la vida es no, 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 no y no. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué nada lo aceptan? ¿Qué quieren? Mira, sociológicamente te podría decir que la debilidad te hace decir no. Cuando una persona es fuerte, se siente capaz incluso de ceder y de arriesgarse. Cuando uno es débil, lo más fácil es decir que no. Y los palestinos han sido durante años débiles porque nunca fueron un pueblo. Lo que las tribus árabes que quedaron bajo el mandato británico son tribus, las más fuertes eran las Hussein y las Nayashibi. Son tribus, en árabe se dicen jamulas, clanes, que no se han casado entre ellas y que la identidad palestina es muy endeble, al igual que son todas las identidades en el Medio Oriente. ¿O ustedes se creen que en Irak hay una identidad fuerte que es somos iraquíes? O bien en Siria. ¿Qué es lo que estamos viendo en todo el Medio Oriente? Son guerras entre tribus y entre religiones, entre chiitas y sunitas que combaten en el Medio Oriente. Entonces tenemos una debilidad general. Ahora, te voy a decir algo más todavía. Los palestinos han rechazado 7 propuestas de paz. Así es. Y la última, la de Trump, es la peor para ellos. No han aceptado mucho mejores y vino Donald Trump y dijo, yo voy a pensar de forma diferente. Y te quiero decir ante todo que Donald Trump entiende mucho mejor el Medio Oriente que su antecesor Obama, mucho mejor. Y voy a explicar por qué. Miren bien, ¿se acuerdan que yo les dije que el conflicto era esencialmente para los palestinos religiosos? Y les dije que el que no entiende religión islámica es un charlatán cuando habla de Medio Oriente. Les voy a dar un ejemplo puntual. Todo buen musulmán considera que todo lo que hizo todo lo que hizo Mahoma es perfecto. Todos los comportamientos de Mahoma y todo lo que dijo Mahoma están catalogados en un libro llamado Hadices, que es la fuente legal más importante. ¿Por qué una persona musulmana piensa que el cristianismo es una religión falsa? Porque va a decir, ¿cómo van a ustedes a creer que Jesús es Dios? Cuando hay un profeta que es mejor que Jesús, y ese es Mahoma. ¿Quién es más fuerte, Mahoma o Jesús en el Islam? Evidentemente Mahoma, te van a decir. Entonces todo lo que hizo Mahoma es perfecto. Cuando tú revisas la historia de Mahoma, llegas al año 628. Mahoma nació en el año 570 y murió en el año 632. Pero en el año 628, él quiere conquistar la ciudad donde él nació, la ciudad de la Meca. Y viene con sus 1000 soldados y se da cuenta que la Meca tiene 10.000 soldados. Le vuelvo a repetir, señor, 1000 soldados de él, de Mahoma, contra 10.000 de la Meca. Es imposible que le ganen. Entonces él le propone a los habitantes de la Meca, que era la tribu de Quraysh, le quiere proponer un acuerdo. Yo no voy a robarles más a ustedes, porque les robaba las carretas con mercancías. No les voy a robar más a ustedes, pero ustedes a cambio me dejan a mí explicar mi ideología monoteísta dentro de la Meca. Y ese acuerdo lo firma por 10 años. Al segundo año, Mahoma viola el acuerdo y conquista toda la Meca. Y le preguntan a Mahoma, ¿pero has mentido? ¿Qué responde Mahoma? Se puede mentir si favorece al Islam.
pero ha violado el acuerdo. Se puede violar el acuerdo si favorece al Islam. Si Mahoma mintió, se puede mentir. Y si Mahoma violó un acuerdo, se puede violar los acuerdos. Se llama en árabe esto Utnat Hudaybiyah, tregua de Mahoma con la tribu de Quraysh. Cuando una persona está débil dentro del Islam, puede firmar treguas, no paz. La paz es un concepto judeo-cristiano. Dentro del Islam solamente va a haber paz cuando el Islam gobierna toda la humanidad. ¿Se puede firmar una tregua con un cristiano, con un judío? Sí, si es débil. ¿Y por qué? Porque así lo hizo Mahoma. ¿Qué firmó Israel con Egipto? ¿Un pacto de paz? No, señores, tenemos un pacto de tregua. ¿Y qué firmó con Jordania? Un pacto de tregua. ¿Y por qué no lo violan? Porque somos una potencia económica, militar en el Medio Oriente. No les conviene romper la tregua. Según esta lógica que acabo de explicar ahora, un palestino débil tiende a firmar treguas o un palestino fuerte tiende a firmar treguas. La respuesta debería ser un palestino débil firma tregua. Y por lo tanto, cuando Donald Trump pasa la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, le está transmitiendo a los palestinos que el tiempo juega en su contra. Y cuando le reporta el apoyo económico, le está transmitiendo a los palestinos exactamente lo mismo. Y cuando le dije a Jared Kushner, ve y soluciona el problema y reconoce la anexión por parte de Israel de territorio, le está transmitiendo a los palestinos que el tiempo juega en su contra. Los palestinos aún no han entendido que el tiempo juega en contra de ellos. Si no reconocen a Israel como cuna nacional del pueblo judío, se pueden llegar a quedar sin nada. Por lo tanto, cuanto más rápido piensen, va a ser mejor. ¿No lo entienden? En Medio Oriente sobrevive aquel que tiene mucha fe, invierte en sus hijos y ama la vida. Y nosotros vamos a sobrevivir en el Medio Oriente. Amén. Yo quiero cerrar con un versículo a lo que tú estás diciendo, porque tú, en tus palabras, estás diciendo lo que la Escritura en el rey David lo escribe en los Salmos. Salmo 120, escuchen por favor este versículo, hermanos, hermanas, amigos. Dice, ay de mí que moro en Mesec, que habito entre las tiendas de Kedar, que es de donde descendió Mahoma, de esa descendencia. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Impresionante profecía del rey David. Hablando de los descendientes de Kedar o de Sedar, que es de donde viene Mahoma. Qué impresionante visión profética. Pastor Nelson. Realmente cuando tú citas eso, David, yo abro la Biblia hablando de lo que entendemos como el Antiguo Testamento, por llamarlo así. Solo encuentro profecías. Estaba hace un momento viendo al profeta Isaías. Y permítame leer un fragmento del profeta Isaías. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Impresionante. ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el reloj profético del mundo? Israel, Jerusalén. Mira qué promesa tan hermosa. Y un versículo más en el capítulo 4. En aquel tiempo, el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Amén. Qué precioso. Por donde yo tome la palabra del Señor, encuentro promesas que se han hecho realidad y otras que están escritas
y que están por cumplirse. Así que en este libro, amigos cristianos y todo aquel que me vea, este no es un libro simplemente que lo pueden llamar religioso, lo voy a repetir. Esta es la historia de un pueblo que Dios escogió, escúchame bien, por dos motivos. Les dijo, primero, por amor, y segundo, por confirmar sus promesas a los padres. Porque Dios lo que dice, lo hace y Él nunca miente. Gabriel, en este tiempo, en el año 2020, dentro de tus investigaciones, veo que has citado en algunos, porque no necesitamos ser religiosos para citar la palabra de Dios. Tú eres un hombre consciente de lo que Dios está haciendo en Israel. ¿Qué expectativa tienes tú en este momento, en el año 2020, frente a tu panorama periodístico, político, económico y aún tu panorama personal espiritual? ¿Cómo ves el presente y futuro a corto y mediano plazo para Israel, por favor? Bueno, ante todo te voy a sumar una profecía más entre todas las que hay. Existe un concepto en el judaísmo que es el concepto del jubileo. Yobel. Que lo conocemos, el Yobel, en donde originalmente era que se perdonaban las esclavitudes y las deudas y la humanidad comenzaba nuevamente una especie de carrera nuevamente donde cada uno empezaba con iguales oportunidades nuevamente. Era un acto de justicia suprema. Hoy, como los estados no pueden hacer algo así, bueno, algunos estados que entienden lo que es el Yobel, el jubileo, cobran, por ejemplo, impuestos progresivos. El que más tiene, más paga. Eso es sacado del Yobel, del concepto de Yobel, de justicia social. Pero hay algo que hay que entender, el Yobel tiene otra sección, y es que cada 50 años Dios nos baja una verdad. Cada 50 años nos entrega otra cuota más de sabiduría. Y mira lo que te voy a decir ahora. En el año 1917 fue año de Yobel. Y en ese año los británicos entregaron un documento que se llama la Declaración Balfour, por el cual los judíos se reconocía su derecho a regresar a la tierra de Israel. 50 años más tarde fue otra vez Yobel, y fue esta vez el año 1967. Y en el año 67 Israel recuperó su corazón, recuperamos Jerusalén. Y 50 años más tarde, el presidente Donald Trump reconoció que Jerusalén era la capital del Estado de Israel. O sea que prepárense porque en el año 2067 vamos a tener una nueva noticia. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? En todo momento que los judíos hagamos cosas, seremos bendecidos. Vuelvo a repetir. Rezar solamente no es la solución. Hay que hacer y luego de que tú hagas, serás bendecido. Entonces, ¿qué hemos hecho en el Estado de Israel? Bueno, el Estado de Israel es el país número 2 en el mundo más culto. Primero está Canadá, después está Israel. Hoy nuestros sueldos promedios son de $46,000. Sí, señor. Somos uno de los pueblos más felices del mundo y nuestro nivel de democracia está entre los primeros del mundo. Vendemos al mundo alta tecnología y tenemos hijos. ¿Tú quieres saber si un pueblo tiene esperanza? Fíjate si tienen hijos. Si usted, señor, que me está escuchando, y usted, señor, tiene menos de 2 hijos, usted no está cumpliendo con la sucesión del pueblo, porque el pueblo puede seguir viviendo cuando cada uno de nosotros tiene por lo menos 2 hijos. Cuando usted ve a Europa, un continente cansado, traumatizado, no creativo en muchos aspectos, salvo Alemania y algunas partes de Francia, estamos hablando de un continente en decadencia. Este continente tiene hijos 1.3, menos de 2 hijos. Y por eso los musulmanes que tienen muchos más hijos empiezan a aumentar su proporción. Pero ¿cuántos hijos tenemos en Israel? Y no digo los ortodoxos, digo también los laicos. Lo normal en este país es tener 3 hijos.
Lo normal es tener 3 hijos. ¿Usted quiere ver si su pueblo tiene esperanza? Fíjese cuántos hijos tiene cada uno. Y no digo esos hijos de la ignorancia por no saber cuidarse. Digo hijos que uno quiere y que le pide a la vida que le traiga. O sea que, teniendo en cuenta todo eso, yo creo que el tiempo juega definitivamente a favor de Israel. Y además hay otras cosas más políticas. El petróleo está dejando de ser, lamentablemente para ustedes en Ecuador, Así es. un factor económico preponderante. Nosotros en Israel contamos un chiste, si me permites. Siempre se habla que Moisés tenía problemas para poder expresarse, ¿verdad? El Talmud dice que Moisés era kved pe, que le pesaba la lengua. ¿Y quién era quien sabía hablar? Aarón. Aarón era el que sabía hablar, Moisés era el líder. Entonces el chiste que contamos en Israel, y vuelvo a repetir, es un chiste, dice que es verdad, Moisés era tartamudo, pero Abraham era sordo. Entonces la gente te mira y dice, nunca había escuchado que Abraham era sordo. Claro, el chiste es, porque Dios le dijo que se levante de la ciudad donde él vivía, en Génesis, la ciudad de Ur de los Caldeos, para ir a la ciudad que te mostraré. Y él, en vez de escuchar Canaán, que fue lo que escuchó, tendría que haber escuchado Canadá. Tendría que haber seguido derecho hacia Canadá y teníamos un país con petróleo, con vecinos como la gente, con agua. Pero él escuchó mal y se quedó en Canaán. Y por eso tenemos vecinos que uno está más loco que otro. Cuando tú, pastor, cuando tú tienes la ventaja, y este es el mensaje importante que quiero transmitirle en ese sentido. Israel tiene 3 ventajas. La primera, estudiamos más de una carrera. Estudiamos más de una carrera. Y cuando una persona estudia, suele ser más creativa. Yo les debo confesar una cosa. Yo estoy estudiando en este momento, otra vez, estoy estudiando abogacía. Estoy estudiando mi 7º título universitario. Porque me prometí que cada 10 años iba a estudiar una carrera nueva. Tú quieres saber cosas y quieres ser creativo, todo el tiempo estudia. Lo primero que hace este pueblo es estudiar mucho. Lo segundo, entendemos que no tenemos nada. Dios no nos ha dado petróleo ni tierra. Y cuando hablan de la tierra, de la leche y de la miel, recordemos que la miel es miel de dátil y la leche es leche de cordero. Pero no tenemos riquezas naturales. Y eso es una gran ventaja, porque cuando tú tienes un país que llueve todo el tiempo y que tiene terreno verde o que tiene petróleo, no te esfuerzas porque todo lo tienes naturalmente. Sí. Y lo tercero que tiene este país es que tenemos una muy buena cultura del fracaso. Cuando fracasamos en algo, se lo comentamos a nuestros hijos y a nuestros amigos. No nos avergonzamos del fracaso. Te fracasas en algo y te levantas y sales adelante con otra cosa. Cuando tú tienes buena cultura del fracaso, inviertes en educación y sabes que no tienes nada, eres muy creativo. Y cuando además tienes memoria colectiva, como te dije al principio, y recuerdas lo que te ocurrió cuando no sabías defenderte, entonces nuestro futuro es muy bueno. Increíble. Disciplina y pasión. Demuestra creatividad con la ayuda de Dios. Gabriel, 20 preguntas. Número 1. Oye, Arturo, Ajá. tú le recuerdas constantemente a Gabriel que es judío, ¿no? Te estás bombardeando, hermano. Qué terrible que es este hombre. El que pregunta tiene hambre de conocimiento. Adelante. Es preferible pasar por tonto un minuto y preguntar, y no preguntar y pasar por tonto toda la vida. Proverbio chino. Entonces, amigos míos, yo estoy pensando también en el pueblo que quisiera tener esta bendición que tenemos nosotros aquí con Gabriel. Hace 2 semanas salían en las redes que uno de los terceros rabinos importantes e influyentes en Israel habló con el Mesías. Adicionalmente a eso, ¿qué sabes tú de este rabino que habló que habla con el Mesías?
¿Qué sabes tú de los últimos avances del templo y el deseo del templo y de la construcción del nuevo templo? David te hizo esa pregunta. ¿Qué posibilidad hay? ¿Lo va a hacer en el mismo lugar donde está la mezquita del domo? ¿Lo van a hacer por abajo? ¿Hay algo que tú sepas referente a eso? Y tercero, ¿qué siente justamente este pueblo que Dios escogió para que le sea un pueblo de sacerdotes, un pueblo entendido, para que puedan dar a conocer la Torá y la Tanaj a todo el mundo, y que Tel Aviv sea la capital mundial gay? ¿Qué piensan ustedes? Son 3 preguntas muy difíciles. Sí, claro. No sé si prefiero las 20 juntas o las 3 difíciles. La primera es fácil. Y no te pregunté de suegras, ¿sabes? Por si acaso. Si no te pregunté, perdón, ¿de quién? De las suegras. Te puedo decir, ¿sabes cómo se dice en ruso, suegra? Storbo. Storba. ¡Qué terrible! Ya veo que tú estás alineado con David. Todo sudamericano que toma mate molesta suegra. Lo primero, el rabino ni siquiera apareció en la prensa israelí. O sea, no fue noticia. O sea que no te puedo decir nada sobre eso. Las 2 preguntas que has hecho, ten en cuenta lo siguiente. Para un judío ortodoxo, primero una explicación general. Donde está la mezquita del Aqsa hoy y donde está el Domo de la Roca, la cúpula de oro, estaba en la antigüedad el Templo de Jerusalén, donde todos los judíos del mundo subían 3 veces al año. En las Pascuas, en Shavuot, la entrega de Torá, el tabernáculo y las fiestas de las cabañas. O sea que tenías que subir. Y además, cuando uno lee y entiende lo que se llama la Semana Santa, la última semana de la vida de Yoshua, recuerden que él subía a Jerusalén en Pesaj, en la fiesta de Pascua. Y lo que se conoce como la última cena es una cena de Pesaj. Correcto. ¿Ok? Entonces estamos hablando de una costumbre netamente judía. En el lugar ese había un templo y la gente venía a todos los lugares y pagaba un shekel, un impuesto para poder subir a rezar, y había todo tipo de comercios abajo porque la gente, según el dinero que tenía que cambiar dinero a la moneda local y tenía también que comprar animales para hacer sacrificios. Y por eso Yoshua se enoja por ese comercio y esa falta de pureza espiritual que él ve en ese mercado. Entonces, ahí estaba el templo. En el año 70 los romanos destruyen el templo de Jerusalén y el mundo judío cambia. En vez de hacer sacrificios físicos, rezamos. Y en vez de que haya un solo templo, se crea algo nuevo en el mundo judío que es la sinagoga. Correcto. Antes en la sinagoga la gente estudiaba nada más. Ahora se reza también. Entonces cambia el pueblo judío tras la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Qué dice la ortodoxia judía con respecto a la construcción del tercer templo? Te va a decir de ninguna manera. Solamente cuando los judíos se comporten bien y cumplan las reglas del judaísmo, nos vamos a merecer un tercer templo, y ese tercer templo va a caer del cielo en la era mesiánica. Eso es lo que te dice una persona ortodoxa judía. La persona que opina que hay que destruir las mezquitas para construir un templo es una persona que no piensa como judío. Porque además tengan en cuenta que para el judaísmo la vida ante todo, y por lo tanto crear una guerra religiosa por tu parte es provocar la muerte de personas. Si tú destruyes las mezquitas y mueren 1000 judíos atentados terroristas, ¿valió la pena para un judío? La respuesta es no. Y por lo tanto, un judío clásico te va a decir algo raro. Te va a decir lo siguiente: no existe en la historia de la humanidad ningún pueblo o religión que haya renunciado a su lugar más sagrado con tal de que haya paz. Todas las otras religiones se apoderaron de un territorio y transformaron el lugar sagrado en uno propio. Cuando el Islam conquistó lugares sagrados de otras religiones, lo convirtió en mezquitas. El judaísmo podía en el año 1967 destruir las mezquitas y dijo de ninguna manera. Vuelvo a repetir, no existe en la historia de la humanidad ninguna religión que haya renunciado a su lugar más sagrado para que haya paz.
Los únicos que han hecho eso fueron los judíos. Y tu última pregunta. El rabino Kook decía lo siguiente: el Mesías va a venir cuando todos los judíos cumplan la ley. No cuando los cristianos se hagan judíos, cuando todos los judíos cumplen la ley. Entonces venían sus alumnos y le decían: pero rabino, nosotros somos personas religiosas, somos personas creyentes. ¿Qué hacemos con los laicos? Con esos que las chicas van con pantalón corto y bailan con los chicos. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces el rabino Kook va a decir lo siguiente: estas personas el día de mañana pueden cumplir las reglas. Hoy quizás estén equivocados, pero mañana pueden cumplir las reglas, y solamente cuando todos cumplan las reglas va a venir el Mesías. Una persona ortodoxa te va a explicar, ortodoxa de la línea que te acabo de explicar ahora, te va a explicar el fenómeno que acabas de decir tú en Tel Aviv. Pero ten en cuenta que la población de Israel es una sociedad muy liberal, es una sociedad moderna, y por lo tanto la libertad individual de cada persona es su libertad. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a dar también mi vida por defender a cada persona en Tel Aviv que hace lo que tú has dicho. Porque yo soy una persona pequeña. ¿Quién soy yo para juzgar a otra persona que marcha en Tel Aviv su marcha de orgullo? Yo no soy nadie. Los judíos en la cabeza nos ponemos algo que se llama kipá, que es esto que tengo varias aquí dando vueltas. Nos ponemos esto, la preferida es la del Barça, pero no la encuentro aquí cerca, tengo una del Barça, y esto que nos ponemos en la cabeza es para recordarnos que somos limitados, que arriba nuestro está todo el tiempo Dios. Y por lo tanto, ¿quién soy yo para juzgar lo que hace o cómo se comporta otra persona? Si él hace lo que hace, no voy a ser yo quien lo va a juzgar. Para eso hay alguien superior. Es un tema bastante importante el que estamos viendo, porque, Gabriel, para el mundo cristiano evangélico, la profecía de la reconstrucción del tercer templo, guardando las distancias, es tan importante como para los judíos ortodoxos. De hecho, el Talmud dice que está prohibido destruir el templo de otra religión. Eso es lo que se nos enseña. No se puede destruir templo de otra religión. Eso los judíos lo tenemos por ley talmúdica. Por esas razones de que antes no se ha destruido la mezquita. No fuera eso, ya se lo hubiera volado hace mucho en pedazos. Pero se respetó ese lugar. Y de acuerdo al Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2, que anticipa la reconstrucción de este tercer templo, porque inevitablemente se dará, de acuerdo a la profecía bíblica, dice en el 11.1 de Apocalipsis: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y medí el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Una medida espiritual y una medida física. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mirás, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. De acuerdo a esta profecía, el templo estará al lado, va a coexistir precisamente en acuerdo de paz y seguridad que se firmará en un futuro cercano. Ahora, aquí hablando de esto, yo cuando escribí mi libro, Jerusalén y la Tierra Prometida, el origen, la historia y la profecía del conflicto en el Oriente Medio, Dios me permitió describir a Jerusalén con esta frase, ¿no? Jerusalén es la embajada del cielo en la tierra. Así yo la definí de corazón, por lo que Dios puso en mi corazón, por la santa ciudad. Es la embajada del cielo en la tierra. Es un lugar codiciable. De hecho, tú acabas muy bien de ejemplificar. El Salmo de Asaf, el Salmo 83, habla de las naciones islámicas que van a luchar otra vez por la tenencia de Jerusalén. Ellos no se van a resignar. Ellos quieren tenerla solo para sí mismos. Leo el Salmo 83 en 4 versículos, nada más. Verso 1: oh Eterno, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te odian alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Se confabulan contra ti en una, y contra ti han hecho alianza. Edomitas, ismaelitas, Moab, Agar, Jebal, Amón, Amalek, filisteos, habitantes de Tiro.
Pero mira lo que viene más abajo en el 12. Y han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Heredemos para nosotros. Quieren tomárselo por la fuerza. Ahora, aquí viene este juego religioso. ¿Qué hacemos, Gabriel, con Irán? Irán está detrás de un plan macabro que en nombre de la religión, de reconquista, entre comillas, de territorios que supuestamente les pertenecen, nos quieren otra vez exterminar. A nuestros abuelos en Europa, ¿qué les decían? Malditos judíos, váyanse para su país. Ahora estamos en nuestra tierra, en lo que el Eterno nos dio, Baruch Hashem. Y ahora nos quieren sacar de nuestra propia casa otra vez. Quieren exterminarnos en nuestro propio país. La pregunta es, ¿qué hacemos ante esta amenaza de exterminio que todos los días Irán la lanza? De hecho, el otro día ya Irán volvió a repetir ese léxico agresivo. ¿Cómo nosotros vamos a afrontar esto de acuerdo a tu óptica? ¿Cómo debemos actuar? Te lo voy a decir en hebreo. Ken. Non calentarum, largo vivirum. No nos pongamos nerviosos. Como bien dijo el presidente de Israel, Shimon Peres, aquel país que amenaza a Israel con destruirlo puede ser destruido. Técnicamente hablando, Israel puede destruir a Irán muy rápidamente. Se supone que Israel tiene varias, quizás cientos de bombas atómicas. E Israel tiene un sistema de antimisiles conocido como Flecha, que tiene Flecha 1, Flecha 2 y Flecha 3. Si Irán nos dispara un cohete normal, Flecha 1 calcula la trayectoria y lo derriba en el aire. Si Irán nos dispara un cohete que se divide en dos y cambia de rumbo, Flecha 2 lo persigue a los dos separados. Y si los iraníes se van a Saturno y desde Saturno disparan un misil nuclear en contra de Israel, Israel tiene Flecha 3, que es un misil que derriba a un enemigo afuera de la atmósfera. O sea que puede hacer lo que es la guerra de las galaxias. Eso es Flecha 3. O sea que si Irán quiere dispararnos un misil nuclear, es probable que se pueda derribar. Pero la respuesta va a ser terrible. Lo que Israel tiene que hacer es convencer a las naciones buenas del mundo que Irán es un peligro, prepararse para un ataque terrible de Irán y estar dispuestos a destruir a la dirigencia iraní de plano. E Israel tiene la capacidad, porque Irán para nosotros es un tigre de papel, no es un ejército que puede competir con el nuestro. Es un ejército inferior sin duda. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que el petróleo está en muy bajo nivel y que el mundo sunita odia a Irán porque son chiitas y que hay países del mundo que realmente se dan cuenta que Irán es un peligro. Y por lo tanto, lo que tenemos que rezar es para que los propios pobladores de Irán, que entienden que viven bajo una dictadura religiosa, derroquen a su propio pueblo. Y eso puede ocurrir, que ocurra, puede ser que pase. Fíjense, el nivel de natalidad en Irán ha caído muchísimo. Las protestas a la calle han aumentado. La gente dice que Israel no es culpable, sino que la culpa la tienen sus propios gobernantes. Esto es como Venezuela, queridos amigos. Hay que esperar que la población sí tiene lo suficiente coraje para poder imponer un gobierno que no los someta a la podredumbre y cenizas. Irán hoy vive la desgracia. ¿Cuántas personas piensan ustedes que han muerto en Irán? Oficialmente como 8.000. ¿Cuánto es la realidad? Pueden ser 5, 6, 7 veces más. El régimen oculta la cantidad de muertos. Por lo tanto, fíjense lo que pasa. Irán está en crisis económica, en una crisis interna terrible. El Medio Oriente los odian todos a Irán. Y de vez en cuando Irán se preocupa de nosotros y nos lanza algo o utiliza Hezbollah para hacer atentados en contra nuestra. ¿Podemos, como pueblo judío, soportar algún tipo de ataque así? Podemos, pero la respuesta nuestra debe ser contundente. Si matan a un hijo de Israel, nosotros tenemos que cortar la mano que se levantó para matarnos. Y eso es lo que le transmitimos a Irán. Irán, ustedes quieren meterse con Israel, que sepan que podemos defendernos. Ustedes acaban de entrar
y hackear unas páginas que dominaban el fluido de agua de Israel. A cambio, Israel silenció el puerto de Irán. ¿Quieren meterse con nosotros en tema de cibernética? Ustedes lo saben porque ustedes han tenido problemas de seguridad cibernética hace poco. ¿Y a quién le han pedido ayuda? ¿Saben? A Israel. Porque la principal central, entre otras, del mundo, ¿quién sabe luchar y defender cibernéticamente? Bueno, el Estado de Israel. Por lo tanto, hay que recordar, no somos los mismos judíos. Estos judíos tienen orgullo. Estos judíos son el rey David peleando contra Goliat, con la diferencia que ahora el rey David no pelea solamente con una honda. El rey David ahora tiene la astucia que tenía para pelear contra Goliat, pero ha aprendido a manejar mejor las piedras, mejor las ondas, mejor las espadas. Es un pueblo que aprende. Y hemos aprendido que no podemos confiar que Ecuador, que Bolivia o que Colombia peleen contra Irán. Nosotros tenemos que pelear contra Irán. Correcto. Yo quiero puntualizar esto. El pueblo judío no tiene problemas con el pueblo iraní, es su régimen el problema. Porque de hecho, en la historia, Gabriel, nuestros ancestros vivieron en Irán. La historia de la reina Esther está dada en Irán. Y ahí en la historia también tuvimos una amenaza de exterminio y que acabó mal para ellos mismos. Ahora, inevitablemente este conflicto con Irán se va a dar. Proféticamente, a la luz de la escritura, ahorita lo voy a leer en Jeremías, son dos trenes sobre la misma vía en sentido contrario. Se van a chocar inevitablemente, de acuerdo a la profecía bíblica de Jeremías 49, que dice así, versículo 35. Así ha dicho el Eterno, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Los elamitas es la actual Persia o Irán, ese territorio geográfico que abarcaban ellos en la antigüedad. De acuerdo a esta profecía va a haber una invasión aérea contra Irán. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos cardinales del cielo y los expulsaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan los fugitivos de Elam. Ellos están arriesgando a que sus propias centrales nucleares terminen siendo como en la época de Amán, cuelguen en su propia horca a Amán y que estos sean presa de sus propias bombas en Isfahán. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos desgracia y el ardor de mi ira, dice el Señor, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los termine. Acontecerá esto en el final de los días, que destruiré a su rey y a su príncipe. Nótese lo que está diciendo Gabriel. Dios va a poner freno al régimen de los ayatolás, a ese régimen violento de gobierno, virulento verbal y que financia el terrorismo en el Medio Oriente. Porque hay que entender esto. ¿Por qué no hay paz en el Medio Oriente? Porque hay terroristas. ¿Y por qué hay terroristas? Porque hay gobiernos que patrocinan el terrorismo. Estos padrinos, estos alcahuetes, cómplices del terrorismo, como el gobierno de Irán, en algún momento van a tener que chocar con alguien más fuerte, toparse contra la horma del zapato. Y yo creo que Israel ha tenido ya bastante paciencia con el gobierno iraní. Israel ama la vida. Israel sabe y es consciente que en una intervención militar en Irán obviamente va a morir mucha gente, e Israel no quiere verse envuelto en una guerra. Quisiéramos que la diplomacia política internacional solucione el problema, viéndolo humanamente, pero viendo bíblicamente, por lo visto, todo progreso político y diplomático va a caer en saco roto, e Israel tendrá que actuar casi como que contrarreloj para defenderse, porque hay que ser honesto, claro, aquí hay un principio que en el judaísmo se nos enseña, talmúdico: si tu enemigo viene a matarte a ti, levántate tú y mátalo primero. Ya Irán ha hablado demasiado. Nos está hablando de exterminarnos. Nosotros no podemos esperar otro holocausto en nuestra propia casa, mucho menos. Y nosotros tenemos una cosa en clara, Arturo y Nelson: nunca más. Nunca más. Nunca más. Muy bien. Es verdad. Yo quiero, si me permiten un minuto, acotar 3 cosas importantes. Entendemos que el Dios de Israel es inmutable, que su palabra no cambia, ¿verdad? No cambia. Es verdad lo que decía Gabriel, no podemos juzgar. Pero escrito está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, verso 8.
Así dice el Señor. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Yo creo que es deber de cada ser humano, es verdad, no juzgar, pero sí advertir. En la mano de ustedes, cada uno de los israelitas tiene, de quienes lo aceptan, la Torá. Y la bendita Torá dice en el Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. No voy a juzgar al homosexual, pero voy a hacer su atalaya. Y se lo voy a decir. Es mi deber. ¿Por qué? Porque yo tengo que preservar mi vida y la vida de él también. El segundo punto que decía Gabriel, sobre si el tercer templo se construirá cuando todo judío cumpla la ley. ¿Será esto posible? Sí. No porque lo diga Nelson Zavala, sino porque escrito está. Así que dice así el mismo Ezequiel, capítulo 36, versículo número 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Eso es una promesa y Dios no va a tardar en cumplirla. De hecho, Gabriel ya comenzó a cumplirla. Eso es lo que quería aportar en base a lo que Gabriel había indicado. Y nada más, Arturo. Gracias, Nelson. ¿Saben algo, amigos, que a mí me fascina del Dios de la Biblia, del Dios de la Torá, del Dios de la Tanakh, del Dios de los libros de la palabra de Dios? Israel es un estado bien chiquitito, rodeado de todos los enemigos más feroces que usted se puede imaginar. Y algo que a mí me llama poderosamente la atención es que todos esos países enemigos tienen su Dios llamado Allah. Y a pesar de que tienen su Dios llamado Allah, que tiene muchísimos más seguidores que el Dios de Israel, que tiene tan pocos, en Israel, hablando de los judíos directamente, el Dios de los judíos es el Dios de dioses y nadie lo puede atacar. Israel podrá tener tecnología, como de hecho la tiene. Israel podrá tener un armamento bélico moderno, destructivo, siempre considerando que si hay una guerra atómica, nadie gana porque todos morimos. Sin embargo, lo bello es que quien sustenta a Israel no es solamente la pasión, no es solamente la disciplina, no es solamente la creatividad, sino el Dios del pueblo de Israel. Ese es el Dios que protege a su pueblo. Por ende, Gabrielito, quiero hacerte una pregunta. Uno de los ingresos económicos más poderosos que tiene Israel es el turismo. Yo de eso me gozo siempre, de poder estar ahí casi todos los años por la misericordia del Señor. Y al igual que Nelson, para mí cada vez que mi Dios me permite ingresar y respirar aire hebreo, a mí me dan ganas cada vez que me bajo del avión es tirarme al piso y besar esa tierra y decir: Señor, tú caminaste aquí, mi Dios todopoderoso, mi Señor y Salvador Jesucristo, mi Rey, mi Dios, mi todo. Conocer y ver a todos los judíos que andan por ahí, a los ortodoxos, a los musulmanes, a todo el mundo que está en Israel. Ese pueblo, al menos cuando uno va a Jerusalén, uno respira esa paz realmente donde no hay en ningún otro lado, esa paz, ese amor de querer abrazar a toda la gente. Ay, yo los amo. Pero ¿cómo se está preparando? Sabemos que todo el mundo ha sido detenido por esta peste y dentro de esto Dios ha preparado a su pueblo para cosas que están por venir, cosas y planes para que conozcamos el propósito de Dios.
Amado Gabriel, ¿cómo se está preparando Israel ahora que comienza poco a poco a abrirse nuevamente los aeropuertos? Dios mediante, ya en próximos días o semanas ya estarán abiertos. ¿Hay algún preparativo para incentivar nuevamente visitar los lugares sagrados, visitar Israel, todo lo hermoso que tiene, probar esos dátiles, el falafel, toda esa comida extraordinaria, el cordero, deliciosísimo, los quesos? Amigos, una cosa es que le digan que es la tierra que fluye leche y miel, pero hermanos, ir a Israel y comer, miren, es verdad que es un manjar. A mí particularmente el arroz que hacen en Israel, hermanos, yo digo eso en el contexto acá sudamericano, especialmente ecuatoriano. Qué arroz con pescado, hermanos míos, no tienen idea. Además del arte culinario israelí, la música, la danza israelí, que de verdad, al menos aquí los ecuatorianos evangélicos y en toda Latinoamérica y el pueblo evangélico, escuchar música hebraica, la danza hebraica, su corazón a uno lo hace es simplemente querer gritar: Dios te amo. ¿Qué se está haciendo en Israel y ahora para incentivar estos lugares donde hay lo más normal en Israel es la aglomeración de personas, millones, miles de personas por diferentes eventos todo el año? ¿Hay algo que se está ya preparando Israel para recibir nuevamente a los peregrinos que queremos nuevamente subir hacia Jerusalén? Ante todo, hemos descubierto por qué tú vas a Israel. Tú vas a Israel a comer. ¡Qué terrible! Ahora, quiero decirte una cosa. Israel históricamente no era un país donde había mucha variedad de comida, pero como vinieron muchos judíos de muchos países del mundo, cada uno trajo lo que sabía hacer. Entonces aquí tú puedes comer todo de todos lados, y las mezclas entre culturas provoca que puedas comer un excelente asado argentino, pero con esa ensalada que tiene condimentos que son de aquí, que hace que sea fresca y que el olor sea de campo. Yo que nací en Argentina, para nosotros comer carne era obvio, pero acompañarla con verduras, la verdura era algo que sobraba. Y aquí aprendí a comer esas cosas que nutren el alma también. O sea que estoy de acuerdo contigo, hay muy buena comida aquí. Por más que creo que el país donde quizás se come mejor es Perú, o en España se come muy bien. Pero dicho eso, yo creo que, primero, este país no está preparado y no estuvo preparado durante años para captar tantos turistas. Antiguamente la gente no venía a Israel porque tenía miedo, pensaba que era un país inseguro, hasta que la gente empezó a venir y se dio cuenta que no es así, que es un país seguro. Nuestros hoteles no son tan buenos comparado con España, por ejemplo, o con otros países donde la hotelería realmente es buena. Y te lo digo yo como guía de turismo. ¿Te acordás que hace un rato conté que cada 10 años estudio otra cosa? En mis años 40 estudié para ser guía de turismo. Y cuando había mucho turismo, yo tenía todo el tiempo que decir que estaba ocupado y me pedían por favor porque no había suficientes guías. Entonces, este país no está acostumbrado a eso. ¿Qué hemos hecho durante esta época? Bueno, mucha inversión en infraestructuras, mucha. Hoteles que no tenían tiempo para poder arreglar los hoteles, invirtieron en ellos mismos, y también en caminos y en los trenes. O sea, eso por un lado. Por otro lado, el turismo depende muchas veces del país emisor. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú vas a un lugar como Guayaquil, que en este momento está sufriendo especialmente por la pandemia. ¿Ellos tienen en este momento los medios y la mente destinada a organizar un viaje a Israel? No, en este momento no. Y por lo tanto, depende de los países emisores. ¿Qué es lo que sí estamos haciendo? ¿Qué es lo más importante para que venga más gente? Los israelíes están trabajando muy fuerte para buscar una vacuna y un tratamiento que sea óptimo. Si tú logras eso, todo lo demás va a venir solo.
Fantástico. No, definitivamente. Yo quiero puntualizar algo de lo que dijo Arturo Norero hace un momento, por favor, con datos un poquitico más exactos. El Islam gobierna 40 naciones del mundo y abarca 14 millones de kilómetros en territorios islámicos, los ismaelitas, descendientes de Abraham, lo sabemos, ¿no? En cambio, Israel tiene una población a nivel mundial, entre Israel y los que estamos afuera por diáspora, entre judíos y descendientes de judíos, 14 millones de judíos por ahí, y apenas 22,000 kilómetros. Definitivamente no hay proporción. Israel es un milagro, es una prueba de la existencia del Ser Supremo, que preservó a lo largo de la historia a un pueblo que es el 0.5 de la población mundial y que día que pasa sigue siendo la sorpresa del mundo por todos los aportes que le está dando a la humanidad, desde un celular hasta el anticuerpo para el COVID-19. Definitivamente, Israel abarca mucho. Yo tengo una pregunta con la cual no quiero perder la oportunidad de consultarte esto, porque mucha gente me pregunta esto. ¿Por qué hay rabinos, hablemos del Naturei Karta, que fueron hasta Irán a felicitar al entonces presidente Ahmadinejad que quería exterminar a Israel? Hay rabinos, oye, son religiosos, viejo, religiosos, que leen la Torá y salen a marchar a favor de los palestinos contra el mismo Israel. Son antisionistas, ya llamémoslo así. Pero la pregunta, Gabriel, ¿en qué cabeza entra eso? Que te hagan semejante autogol, porque eso es lo que ellos hacen, patean contra su propio arco. Gabriel, por favor, ayúdales a entender. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Te acuerdas que he nombrado antes al rabino Kook? Sí, claro. El rabino Kook decía que, bueno, que las personas tienen distintas fases hacia llegar al cumplimiento de la ley. Las personas ortodoxas que acabas de nombrar, Naturei Karta, que son entre 5.000 y 10.000 personas nada más en todo el pueblo judío, ellos consideran que no se puede crear un reino judío hasta que no venga el Mesías. Y por lo tanto, como los judíos se atrevieron a crear un reino judío antes de que venga el Mesías, entonces hay que combatir contra ellos. ¿Qué dice la inmensa mayoría de los rabinos, incluso los ortodoxos? Muchos ortodoxos. Que el Estado de Israel es el comienzo de la venida del Mesías. Correcto. Lo mismo que piensan ustedes. El Estado de Israel es el comienzo de la guerra entre el bien y el mal, entre el Armagedón que va a ocurrir cerca de mi casa en el norte. O sea que la gran mayoría de judíos no piensan con ellos. O sea que teológicamente te puedo decir que ellos consideran que no se puede crear un reino judío hasta que no venga el Mesías. La respuesta menos diplomática es la siguiente. Los judíos somos un pueblo normal. Hay gente inteligente y hay tontos. Es verdad que hay muchos, por suerte, más inteligentes que tontos. Estos rabinos pertenecen al segundo grupo y por eso, por suerte, son pocos. Arturín. De verdad que es espectacular. Oye, han pasado ya casi 2 horas conversando, Gabriel, y queremos comprometerte a que tienes que volver. Tenemos muchas otras preguntas. Yo al menos tengo solamente unas 500 más. Si quieres te las doy ahorita y tú me las respondes después. Hay muchas cosas que necesitamos seguir aprendiendo. Y ya para cerrar y concluir este primer programa, Gabriel, de verdad, tu conocimiento, tu presencia ha engalanado este programa, al igual como lo ha hecho el embajador de Israel en el Ecuador, que también puso ese matiz hermoso en nuestro programa, y estoy seguro que a través de tu presencia aquí se van a abrir las puertas para que otras personas que amamos a Israel y que queremos lo mejor, la paz para Jerusalén, como nos manda la palabra de Dios a orar por ustedes, realmente nos gocemos. En todo caso, Gabriel, te agradecemos, al menos yo te agradezco de todo corazón. Una pregunta nada más yo al menos ya con esto me despido diciéndole a todos, ahí viene Jesús, dile un amigo, pero hago esta pregunta. ¿Cómo está ahora la situación en Israel? ¿Todavía siguen marginados? ¿En qué semáforo están? ¿Están
rojo, amarillo, verde, hay comercio, hay lugares, está llegando, todo está cerrado todavía, me imagino, o ya comenzaron a abrir ciertos lugares públicamente. Por favor, Gabriel. Estamos casi afuera. 10 contagiados por día. Los restaurantes están prácticamente abiertos todos. Los niños han regresado a sus colegios. Algunos maestros prefieren seguir dando clase por Zoom. Te aconsejan salir, te piden salir con mascarillas por la calle. Hay gente que no lo cumple. Cuando el autobús está demasiado lleno, no dejan subir más gente para que haya una distancia prudencial. Pero estamos prácticamente afuera. Estamos pensando en que el virus va a volver. Tememos que el virus vuelva y tenemos que estar preparados para aquella circunstancia. Por lo tanto, todo el tiempo se piensa cómo hacemos para llegar a la próxima ola, si es que hay, mejor preparados. Porque esta ola aparentemente estamos ya fuera. Tengan en cuenta que nuestro clima también ayuda y tengan en cuenta que somos un pueblo muy joven y por lo tanto los jóvenes sufren más que todo eso. Los jóvenes sufren mucho menos el COVID y por lo tanto, al ser un pueblo tan joven, estamos menos expuestos y además al tener un sistema de salud tan desarrollado, protegemos a nuestra sociedad. O sea que creo que te puedo decir que prácticamente estamos afuera. Mis hijos se van al parque sin ningún problema a hacer deporte con sus amigos. Tú vas al supermercado sin nada de problemas. Te mide la temperatura en la puerta, pero creo que en esta ola hemos ya salido. Amén. Pastor Nelson, yo quisiera rogarte, antes de yo cerrar el programa, que por favor tengas la bondad de orar por Gabriel, por su familia, por favor. Muy bien, pero también quiero regalarle un versículo bíblico, no solo a Gabriel, sino a todo judío. Que nunca olviden algo, que les voy a leer ahora en este momento. Sabemos que Israel se llama Israel por Jacob. Es correcto. Y mira lo que dice Dios. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Ya lo hizo. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Él no nos va a dejar nunca hasta que no cumpla todas, absolutamente todas sus palabras. Bendito eres, oh Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te amamos y bendecimos tu gran nombre. Y ponemos la vida de Gabriel y de cada uno de tus hijos, Señor, delante de ti, con amor, respeto y reverencia, entendiendo que tú eres nuestro creador y el Rey del universo y el Rey de Israel. Y que te agradecemos, Padre, por habernos abierto los ojos, despertado el espíritu y traernos a vida y poder saber quién eres tú, Señor. Sí, Señor. Agradecemos también por manifestar tu amor en tu amado Hijo Yeshua. Queremos, Señor, pedirte que tú hagas un cerco de protección alrededor de Gabriel. Pues si muchos son los enemigos de Israel, muchos son los enemigos de Gabriel. Pero he aquí que, como dijo David, tú vienes a mí con jabalina. Yo vengo a ti en el nombre del Dios de Israel, del Dios de los ejércitos. Señor, tú eres ese Dios. Protege la vida de Gabriel. Protege la vida de cada judío, Padre mío. Y que cada día podamos tener el honor y el privilegio de orar por ellos. Y que nuestros ojos, hasta que tú permitas, puedan ver tu gloria sobre Israel y sobre Jerusalén. Oramos, bendito Dios, juntos, en tu santo nombre y en el nombre de tu amado Hijo, Yeshua. Amén, amén. Amén. De verdad, yo quiero agradecer al Eterno y agradecerte, Gabriel, por tener la amabilidad de atendernos. De verdad, has aclarado muchas preguntas que el pueblo evangélico cristiano tiene sobre Israel, esa sed, esas ansias de conocer más acerca del pueblo de la Biblia en el tiempo contemporáneo. Y sin lugar a dudas, yo reconozco y valoro, pondero todo el conocimiento que tú tienes,
pero sobre todo, como cuando te conocí por teléfono, te dije, yo valoro más la calidad humana que tú tienes y has demostrado siempre tener, y esta oportunidad, no sabes cuánto te lo agradecemos. Yo, como judío, te digo este momento, Yag Shavuot Sameach, feliz Shavuot, Pentecostés, a ti, a tu familia. Tienes aquí 3 amigos que estamos para servirte, y estaremos siempre a tu disposición, amigo. Y Gabriel. Es un honor para mí, en serio. Yo realmente considero que ustedes y las iglesias evangélicas en general son los mejores amigos del pueblo judío. Y lamentablemente, como durante años nos hemos sentido perseguidos, a veces los israelíes y los judíos no nos damos cuenta que tenemos que salir a abrazar a nuestros amigos sinceros. Y por eso le digo siempre a un israelí que veo, si tú piensas que todo el mundo nos odia, tienes que ir por lo menos una vez a una iglesia. Ahí te darás cuenta de que es mentira, que te van a amar como no te aman ni siquiera tus conciudadanos. Por lo tanto, le pido a todos los que pertenecen a vuestras iglesias que sepan que muchos israelíes sabemos quiénes son nuestros amigos, y ustedes son nuestros amigos. Así que para mí es un honor. Gracias, Gabriel, de todo corazón. Queremos mandar un saludo y un abrazo a nuestro pastor Raimundo, que nos hizo falta el día de hoy. Te amamos, Raimundo. Espero que ya estés desocupado para mañana volver a retomar. Y a todos ustedes, mis muy amados, que tengan un lindo descanso. Y no se olviden de proclamar: ¡hay vida en Jesús! ¡Dile un amigo! Muy bien. Gracias. Adiós, Salud. querido. Cuídense, nos vemos la próxima vez. Gracias por todo. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond: El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en historia del futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593 231 33 203. Celular 00-593 984 64 24 42.